Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es tarta de manzana. Hoy una pura tentación, una tentación muy fácil de preparar. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta tarta vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Vamos a necesitar 300 gramos de galleta María, aquí tengo 100 y en este que tengo cerrado tengo los 200 gramos. Nada, pues ahora estos 300 gramos de galleta los vamos a triturar. Y para que les sea más fácil a la trituradora el triturar estas galletas, las parto un poquito. Vamos partiendo, así, tapamos, trituramos muy bien. Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las galletas. Una vez la galleta ya la tenemos triturada, ¿qué vamos? Con el paso de la mantequilla. Para la mantequilla vamos a necesitar 140 gramos de mantequilla. Como estáis viendo en la imagen, yo la mantequilla la tengo sin fundir porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros en ese momento os gusta más añadirla fundida, perfectamente lo podéis hacer. Mezclamos bien esa mantequilla junto con las galletas y cuando ya la tenemos muy bien mezclada, vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 22 centímetros. Añadimos la galleta y vamos a repartir. Vamos a intentar de que tenga la misma cantidad por todos los lados. Así, repartimos un poquito a ojo. Así, y ahora con esta galleta vamos a formar la base, pero también vamos a formar una parecilla todo alrededor del molde, tan fácil como lo que estamos viendo. Y no la vamos a dejar igualada, la vamos a dejar imperfecta, tal y como nos vaya quedando. Ahora os lo enseño y me vais a entender muchísimo mejor. Hacemos lo mismo con la base, alisamos y luego vamos a volver a apretar la parecilla del molde para que nos quede mucho más fina, ¿veis? Vamos apretando, queda desigual, ¿ves? Que sube un poquito más de un lado, baja de otro, pues lo queremos así, porque ese efecto lo que nos va a hacer luego en nuestra tarta es un modo de decoración. Bueno, pues cuando ya lo tenemos, reservamos en la nevera, porque ahora vamos con el relleno que es bien fácil. Lo vamos a poder preparar todo el mundo, porque aquí no necesitamos gramos, ni medidas de taza, ni nada. Solamente necesitamos 3 yogures griegos naturales sin azúcar y esos pasitos los vamos a necesitar para las siguientes medidas. Añadimos los 3 yogures. Así, y ahora esos vasitos los voy a limpiar, los voy a secar y vamos a necesitar 2 medidas de yogur, 2 vasitos del yogur de azúcar y 1 de harina, ¿veis? Añadimos el primer vasito de azúcar, así, y el otro que tenemos aquí de harina. ¿Veis? Y así no tenemos ningún problema. Ahora, a continuación, vamos a añadir 3 huevos. Y aquí tenemos una manzana. Vamos a pelarla. Es más bien grandecita, como la estáis viendo, no la puedo coger entera con la mano, como estáis viendo. Entonces, si es más pequeñita no pasaría absolutamente nada, como quien dice, es para darnos sabor a nuestra tarta. Ahora en este momento, y aparte de textura, vamos a picar la manzana, así, y cuando ya la tenemos picada, tan fácil como coger, tapar, colocar en la máquina y comenzar a triturar. ¿Habéis visto? Súper fácil. Y luego queda buenísima en textura, en bocado, en sabor, en todo. Es que lo tiene todo. Paramos para que quede todo bien mezclado. Así. Seguimos triturando. Una vez hemos comprobado que lo tenemos todo bien mezclado, trituramos un poquito más. Y como quien dice, lo tenemos. Apagamos la máquina y ya tan fácil como ir a por nuestro molde, que lo tenemos en la nevera,
Y colocamos una paleta en el molde, así, de la manera que estáis viendo en la imagen. ¿Para qué? Para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y no os lo dé en la galleta. Y así no corremos el riesgo de que os la pueda romper. Entonces, añadimos toda la mezcla. Y ahora, vamos a por el siguiente paso, que el siguiente paso es la manzana. Vamos a ir a por una manzana, una o dos, según el tamaño de nuestras manzanas. Vamos a pelarla. Metemos el turbo. Y ahora ya tan fácil como coger la manzana, cortarla a la mitad, así, de esta manera. Limpiamos por dentro semilla y la parte que nos queda con la piel. Y ahora vuelvo a cortar a la mitad. Y ahora voy a hacer láminas muy finitas, lo más finito que podáis. Mirad, aproximadamente así, como estáis viendo en la imagen. Mirad, os la muestro mejor. ¿Veis? Cuanto más finita, pues luego nos va a quedar mucho mejor. Entonces, vamos cortando láminas y según vamos cortando láminas, vamos a ir decorando nuestra tarta. Le vamos a ir colocando esas láminas todo alrededor, así sin miedo. Las dejamos caer. Y este mismo paso lo vamos a hacer por toda la base de nuestra tarta. Cuando ya la tenemos, ¿qué nos toca? Pues llevarla al horno. Nos la vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 40 a 50 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Me la llevo al horno. La nuestra, mejor dicho, ha estado 50 minutos en total. La vamos a desmoldar porque según sale del horno le tenemos que quitar el molde. Me protejo un poquito con un guante porque esto está quemando. No, lo siguiente, así desmoldamos. A ver, que no rompa. Así, mirad, ¿ves? Eso es a lo que yo me refería, que luego nos vale como decoración la galleta así colocada imperfecta, que no esté recta por completo. Y ahora vamos a pintar. Podemos pintar con mermelada de melocotón o con mermelada de albaricoque. Yo, por ejemplo, la que he elegido es mermelada de melocotón. Entonces pintamos bien por toda la base, así. A mí me gusta bien darle bien de mermelada por encima porque es que le va ideal. Porque no es solamente darle brillo, también es darle sabor. Pintamos bien. Y ya la tenemos. ¿Habéis visto qué tarta? Bueno, pues ahora la vamos a dejar enfriar y la vamos a reservar en la nevera hasta que esté completamente fría. Cuando ya la tenemos completamente fría, aquí os muestro el corte. Estáis viendo qué cremoso queda el bocado. Mirad el corte con la cuchara. Impresionante. Ahora el sabor es espectacular. Y luego ya, si miramos también la parte de cómo se ha hecho, es súper fácil. Nada, otra receta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.